Muy buenos días. Bienvenido a nuestro simposio el día de hoy, el simposio virtual El ABC del ahorro energético para la industria y el comercio. Estamos muy agradecidos por parte de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria que están ustedes con nosotros y en la colaboración fructífera con Copamex. Para este webinar nos está acompañando también Hugo Castro de Copamex. Mi nombre es Kira Potowski, soy gerente del Departamento Trade and Investment dentro de la CAMEXA y les tengo el orgullo también de presentarles a Hugo Castro. Hugo Castro, si nos hace el favor de... Buenos días, Kira. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. La verdad es que el trabajo que empezamos a hacer con CAMEXA va a tener muchos frutos y esperemos que este sea el primer gran paso. Pues gracias. Tenemos una audiencia que está ávida de saber cuáles son los principales ahorros que podemos tener en los comercios, en las industrias, en las oficinas. Entonces, esperamos que este webinar sea muy fructífero para todos. Muchas gracias, Kira. Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias. El día de hoy, como les comenté, es el ABC del ahorro energético. ¿Y por qué el ABC? Porque nuestros ponentes de primer nivel hoy nos van a comentar en qué pasos hay que tomar las empresas industriales y el comercio para justamente implementar eficiencia energética, sistemas de gestión de energía y todo alineado en que nuestros ponentes vienen del sector privado, en donde están día a día con clientes finales o incluso implementando en sus propias empresas esas medidas. No voy a quitar mucho tiempo, sino de una vez invitarles a escuchar la presentación de Juan Pablo Martín Gómez. Él nos va a dar una presentación sobre Lean Energy 4.0 y quizás ustedes se han preguntado a qué se refiere. Juan Pablo, quien pues está desde hace 15 años trabajando con una experiencia en más de 80 proyectos en el Norte y Sudamérica, Europa y Asia con su empresa Lean Six Sigma Institute, justamente desempeñando ese tema. Y pues estamos muy orgullosos que hoy nos va a hablar de su metodología o la metodología que implementó con su empresa Lean Energy 4.0. Juan Pablo, si nos haces el favor de mostrar tu presentación y encantada en que estés hoy con nosotros. Muchas gracias. Perfecto, gracias Kira. Muy bien, buen día, vamos a empezar a compartir. ¿Ya ven la presentación? Ok, perfecto. Miren, muy bien, tenemos solamente algunos minutos, va a ser esto de manera general. Si queremos hablar del tema de el ABC para ahorro de energía, van a ver que estas metodologías, los pasos, se aplican tanto para industria como comercio. Tenemos también el orgullo de comentarles que el año pasado, en julio, en Barcelona, en la Feria de Barcelona, presentamos nuestro libro, Lean Energy 4.0. Fue súper bien recibido, es cómo usar la estructura de Lean para evitar desperdicios con el tema de ahorro de energía y también con tecnología 4.0. Ahorita el tema es algo muy básico, no voy a entrar en mucho detalle, pero si les interesa, al final les voy a comentar una dinámica para hacerles llegar el libro a los interesados sin ningún costo para ustedes. Bueno, lo importante es, voy a empezar ahorita con una primera encuesta, ¿ok? Me gustaría que me ayudaran a responder la siguiente votación. Adelante. Por favor, les acaba de aparecer desplegado información. Un par de preguntas. La primera es, ¿qué tanto saben de eficiencia energética y su implementación? Me gustaría que me ayudaran a votar y al final darle, pues, enviar votación. Y también la segunda pregunta es, ¿cuál sería la principal motivación que tienen en su organización para ahorrar energía? ¿Ok? Vamos a dar unos segunditos para que voten la mayoría. Tenemos ahorita 30% de la gente ha votado. Vamos a tener el 50% de la gente que ha emitido su voto.
65%. A ver, unos 10 segunditos más. Ok, 75%. A ver, ya ahorita ya con 80 es suficiente. Vale, vamos a ver entonces los resultados. Finalizar votación. Y tenemos entonces que de ahorro de energía, la mayoría de ustedes han leído al respecto, pero sin implementar. Bien. Y en segundo lugar, hay algunos de ustedes que han participado en un proyecto de ahorro de energía. Está interesante. Muy bien. Y en la segunda, la primera motivación es para ahorrar dinero y bajar costos, el 50%. Segundo lugar, un poquito lejano, el tema de compromiso social y del medio ambiente. Perfecto, bien. Ya con eso tenemos un buen punto de partida. Bueno, vamos a continuar. Compartir resultados. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Vale. Ok. Bueno, vamos a ver esto de dónde viene. Todo esto de la evolución de la industria viene, empezamos con industria 1.0, que era energía de vapor, el tipo de energía que se utilizaba. Conforme se fue sofisticando a principios del siglo XX, finales del siglo XX y ahora, tenemos que hoy en día hay muchos más dispositivos eléctricos y electrónicos que consumen energía. Eso antes no pasaba. Además, la electricidad ya no solamente se usa para transformar objetos, sino también para comunicación entre los mismos. Entonces, con temas como inteligencia artificial, impresión en 3D, robotización, todo lo de industria 4.0, la energía eléctrica tiene un rol primordial. Bueno, algo también importante es que, si se fijan, el desarrollo de un país está íntimamente ligado con cuánto acceso hay a la electricidad en el país. Aquellos con poblaciones que el 100% tienen acceso a la electricidad son quienes más desarrollados están y también son quienes pueden, en sus casas, tienen más comodidades, quienes viven mejor, vamos. Entonces, los países del mundo, una de sus metas es, ¿cómo le hago para que mi gente tenga electricidad? Porque si tienen electricidad, entonces progresamos como nación. La electricidad se divide en diferentes rubros: industrial, comercial, residencial, agricultura e irrigación. Algo importante es que es de los pocos insumos que tienen precios súper distintos de acuerdo a quién se lo vendan, ¿ok? Con pocos productos se puede hacer eso. Y es importantísimo para la sociedad, para la industria, para todo el mundo. Si nos quedamos sin electricidad, pues es así como que el apocalipsis, ¿no? Y más ahora que casi ni salimos de las casas, la electricidad es clave para conexiones a distancia, etc. Ahora, algo importante. Los combustibles fósiles se consumen a un ritmo 100,000 veces mayor del ritmo que les toma producirse, ¿ok? Y en muchos países, más del 50% de la electricidad viene de quemar combustibles fósiles, como son gas natural, petróleo y carbón. Algo interesante, los precios de los combustibles son como que muy volátiles. De repente suben, de repente bajan, pero en muchos mercados no hay relación. Por ejemplo, en Alemania, yo tuve la oportunidad de hacer una maestría allá, trabajar allá, estuve allá como durante 3 años, y estaba viendo que el costo de generar electricidad con energía eólica, o sea, del viento, había reducido de manera estrepitosa en los últimos años. Pero el precio al consumidor final seguía subiendo. Una vez piensa que si bajan los costos, bajan los precios, pues no es así, no siempre. Y lo pueden ver aquí en México, en el caso, por ejemplo, de la gasolina. El petróleo sigue en precios, en niveles muy bajos, así, históricamente, pero el precio de la gasolina aquí en México está como antes, ¿sí? Entonces, no hay una relación entre bajar los costos de la producción y que se pase al consumidor, ¿ok? A largo plazo, el consumo va a aumentar. Miren, aquí quiero que vean para que se den una idea de cómo en diferentes países está el tema de la generación eléctrica. ¿De dónde viene? Particularmente en el caso de México, esto es de hace 2 años, de hecho estaremos incluso un poco más sucios. México es el país con la generación eléctrica más sucia de toda la OCDE. Este club de los países desarrollados, también está ahí México. El 80% de la electricidad en México viene de quemar combustibles fósiles, ¿no? Ya sea combustóleo, ya sea petróleo, diésel, lo que sea, gas natural, es altísimo. Vemos otros países como Alemania, que tienen esta parte roja de renovables súper alta, España también,
Francia, que tiene casi el 80%, 70% de energía nuclear, Canadá, que tiene el 60% de energía hidráulica, y bueno, en México tenemos el 80% de combustibles fósiles. Ahora, para entender un poquito, esto de la electricidad, un poquito cómo funciona, muchos de ustedes ya han participado, ya lo entienden, hay muchos de ustedes que no tienen ni idea, entonces vamos a verlo rápidamente. Es de acuerdo como a la potencia o cuánta potencia requieres para encender cada equipo. Entre más grande sea, más energía consume. Pero una cosa es qué tanta energía consume y otro es qué tanto tiempo lo uso. Si piensan en sus casas, de repente la gente dice, no uses la plancha porque gasta mucha luz, o no uses el microondas porque gasta mucha luz, o el aire acondicionado. ¿Cuánta luz gasta en un instante? No es tan importante. Lo importante es cuánto tiempo lo usamos. Al final, cuesta más el recibo de la luz de tener un refrigerador que no consume tanto, consume 500 watts, pero está prendido casi todo el mes, día y noche, que tener un horno de microondas o un aire acondicionado que consume de potencia 2 kilowatts, pero que solo se prende unos cuantos momentos durante el mes. ¿Ok? Eso es bien importante porque al final la CFE en las casas, en las empresas, como te cobra la electricidad, es en paquetitos de energía que se llaman kilowatts hora. No se llaman kilowatt es otra cosa, se llama kilowatt hora. Así se llama el paquetito de energía. Ahora, ¿para cuánto me alcanza un kilowatt hora? Pues es como este tema de gramos y kilogramos. Sabemos que 1000 gramos hacen un kilogramo, sabemos que 1000 watts hacen un kilowatt. Y algunos ejemplos. Si tenemos una laptop que consume 100 watts, muy eficiente, prendida por 10 horas, 10 por 100, 1000 watts hora, 1 kilowatt hora. Igual, una televisión de 200 watts prendida 5 horas, 200 por 5, 1000 watts horas, 1 kilowatt hora. Y así, refrigerador, microondas, bomba de agua. Una bomba de agua de 2 kilowatts, solamente con media hora va a consumir 1 kilowatt hora. ¿Ok? Lo interesante es que el rango de precios está entre 80 centavos y entre casi 5 pesos. ¿Ok? De la CFE. Fíjense qué rango tan grande. Depende en qué tarifa estén ustedes, es cuánto van a pagar. A veces estamos en una tarifa que no nos conviene y pagamos más de lo que deberíamos pagar. ¿Ok? Ese es un tema a considerar. Ahora, aquí tenemos para que lo vean en el caso de oficinas, en sus casas, diferentes equipos y cuánta potencia consumen. Lo importante, como ya dijimos, no es tanto este numerito sí es importante, 1200 watts, pero bueno, ¿cuánto tiempo al mes realmente usan el horno de microondas? Si ustedes suman todo el tiempo que está funcionando realmente, es una parte muy pequeñita. Aunque sea alta la potencia, el consumo va a ser bien bajito. Entonces, tenemos que tener más cuidado con los equipos que más frecuentemente utilizamos. Ahora, ¿por qué ahorrar energía? Es un recurso escaso. Lo que pasa es que todavía, aunque haya muchas energías renovables y demás, eso va empezando. La gran parte del mundo sigue funcionando con combustibles fósiles. Y lo que pasa es que los combustibles fósiles, hay los que hay, ya no va a haber más. Pero, como la población del mundo va creciendo, están los países desarrollados que tienen ya un estilo de vida y que lo quieren mantener, y países en desarrollo como México, o Brasil, o otros que quieren llegar a ser como países desarrollados. Entonces, cada vez hay más gente que quiere estos recursos energéticos, pero la cantidad es la misma. Entonces, a largo plazo, pues, se van a encarecer. Y algo interesante, sabemos que en México, 80% de la electricidad viene de una combustión térmica, de quemar algo. Eso quiere decir que si tenemos 5 computadoras prendidas 1 hora cada uno, se genera 1 kilowatt hora, se consume 1 kilowatt hora. La CFE, para poder producir 1 kilowatt hora, genera en sus centrales eléctricas más o menos como medio kilo de CO2 por cada kilowatt hora que reciben ustedes. Eso está fuerte. Ahora, un turno de 8 horas de trabajo son 3,600 kilogramos, 3.6 kilos de contaminación al día. Una casa en México consume como 300 kilowatts hora al mes, así como 138 kilogramos de CO2 al mes, lo que produce el consumo de una casa. En México hay más de 32 millones de casas ocupadas, de hogares. Entonces, imagínense la cantidad, por eso el cambio climático. En las empresas, esto es súper parecido. Imagínense que cada kilowatt hora de consumo, es más,
Una computadora prendida un día completo, como unas 10 horas, genera 2 kilowatts hora. Imagínense un kilo de tortillas. Esa es la cantidad de CO2 que se genera en las plantas eléctricas y que flota en el ambiente cuando prendemos una computadora un día completo. Está preocupante. Ahora, entrando ya a ahorrar energía, ¿qué caminos hay? ¿Qué opciones hay? Les voy a poner ahora las acciones a tomar y al final haremos un resumen de los pasos. Hay dos sopas para ahorrar energía. Una es la parte de hábitos y buenas prácticas, que del 100% de potencial de ahorro de energía, a le vas a pegar con un 25% en hábitos. Y tecnología, que va a ser responsable de 3/4 partes de tu ahorro. ¿Cuál es la diferencia? Hábitos son gratis, no cuestan dinero, son buenas prácticas. Pero ¿cómo cuestan trabajo? Porque hay que estar encima de la gente implementando estas metodologías pues, para que funcione. La otra es tecnología. Compras un aparato, lo instalas hoy y hoy mismo estás ahorrando, pero cuesta dinero. Lo que vamos a buscar es que la tecnología que compremos sea aquella que se recupera la inversión más rápidamente. Esa es la idea. Ahora, en la parte de definir, lo primero que hay que hacer es empezar con estimaciones de nuestros consumos, ¿no? Viendo los equipos que tenemos, se puede hacer aquí, nos podemos referir sin hacer mediciones, vemos como las placas de los motores o las hojas técnicas de los equipos que tenemos en nuestra oficina, en nuestra industria o en nuestra empresa, independientemente a qué nos dediquemos. Y lo que queremos es tener un pie, algo así, para saber en dónde está los principales consumos. Depende la industria, va a ser cuál va a ser el más importante. Si están en industria, motores suele ser lo que se lleva la mayor parte del consumo y tus medidas de ahorro tienen que ir enfocadas a motores. Si estamos hablando del caso de oficinas, por ejemplo, en oficinas suele ser climatización, ¿no? Aire acondicionado. O iluminación también en oficinas, suele ser lo principal. Si hablamos de hoteles y hospitales, ahí suele ser, por ejemplo, aire acondicionado, el principal contribuidor, ¿no? Entonces, aquí es importante identificar cómo estamos, porque las medidas que ya se implementaron en otra industria puede que a mí no me sirvan, ¿ok? Cada caso es diferente. Tenemos que entender. Vemos también historial de recibos de la CFE para darnos una idea de qué tan grandes son los consumos. Y ojo, también saber cuánto es algo sensato de prometer reducir. Si yo consumo 1000 kilowatts hora y me están pidiendo reducir 800, eso suena muy, muy loco, ¿no? Algo realizable, si no han hecho proyecto de ahorro de energía, pues se puede reducir hasta un 20-30% con una combinación de herramientas. Si meten después energía renovable puede bajar más, pero bueno, ese es ya otro boleto. Lo importante es aquí ver cómo está distribuido en nuestra empresa. Ahora, también es importante tener un plan, hacer un proyecto con actividades y decir qué vamos a hacer. Como lo veo es la primera parte, esta de aquí es el prediagnóstico, ¿no? Es cuando vas tú al doctor, la primera consulta, te revisa, dice, abre la boca, te hace algunas mediciones, algo súper básico, nada intrusivo, pero con eso no te vas a curar. Te va a decir posiblemente después, ok, ahora ve y hazte un estudio ya más a detalle. Ve al laboratorio, vas a pagar por ese estudio ya más a detalle de sangre o lo que sea, y aún así no vas a estar curado. Aquí es lo mismo. Se hace ya el plan para hacer un diagnóstico energético, que esto es ya entrar a más detalle con equipo especializado, en las áreas que tienen más sentido. Por ejemplo, en una industria en motores. Haces ya pruebas a motores y demás porque es lo que sabes que más impacto te va a dar, ¿no? Si tu principal consumo es en iluminación, pues es un estudio de iluminación. Si lo principal es aires acondicionados, es un estudio de eso, etcétera. Tomar como el 80-20. Y después hacemos un plan. Necesitamos un plan con las actividades que hay que hacer, ¿no? Diagnóstico energético, crear también mapa de valor. Bueno, como venimos del Instituto Lean Six Sigma, es un tema de productividad. Lo que nos interesa realmente es, primero, medir. Esto es bien importante. Queremos que en las juntas que tengan semanalmente, tengan esta información. Puedan saber semana con semana cómo van los consumos. Tuvimos una empresa en Alemania
en donde ellos, cada departamento, marketing, el área legal, tenían su medidor energético por departamento y presentaban indicadores cada semana. Y si iban bajos en ese indicador energético, les tocaba regaño. Entonces tú veías a los abogados, a la gente de marketing, recursos humanos, finanzas, gente que normalmente no pela temas energéticos, genuinamente preocupados por llegar a su objetivo, porque si no, pues su bono se iba a ver afectado. Pero para eso hay que tener submedidores como estos equipos, son completamente legales, no van en contra de la CFE. La CFE te mide todo de la empresa desde afuera, estos miden desde adentro, ¿ok? Y también tener el hábito de Balance Scorecard o Box Score, una manera periódicamente de estar midiendo resultados. En las áreas críticas sí metemos mediciones a detalle, pero solo en las críticas. Y lo que nos interesa es hacer un mapeo también de procesos, porque lo que queremos, evidentemente queremos ahorrar energía, pero miren, nos pasó un caso con una empresa que le ayudamos con este proceso y nos marca a los 3 meses, oye, ¿sabes qué? Dijiste que iba a ahorrar energía, no estoy ahorrando, estoy gastando más, qué mal servicio. Y yo, a ver, espérame, fuimos a la empresa y nos dimos cuenta que sí estaban gastando más, pero ¿qué creen? Estaban trabajando el doble de turnos. Obviamente van a gastar más energía. Su indicador no tiene que ser lo que se paga en la CFE. Tienen que sacar un indicador que relacione kilowatt hora por pieza producida, ¿no? Si son una industria. Si son una empresa de seguros, por póliza generada. Si no tienen una manera de sacarlo, bueno, por persona que trabaje en la empresa. Un indicador que se vaya moviendo en función de la productividad de la empresa. Lo que queremos no es gastar menos energía, sino usarla más eficientemente. ¿Qué pasa si la empresa mejora en su productividad? Y en lugar de sacar al turno 100 piezas, saca 120 o 150. La electricidad se va a diluir entre más piezas. Vas a tener un ahorro. Si se fijan, para ahorrar energía hay 2 caminos. O reduzco el consumo de energía como tal en los aparatos, o soy más productivo y con lo mismo que ya tengo, al ser más productivo, se va a diluir entre más piezas. Y eso es también un ahorro, ¿sí? Uso más eficientemente los recursos. Ahora, se hace un diagnóstico y a medida de semáforo se ven conclusiones por diferentes áreas, ¿no? Iluminación, motores, sistema de bombeo, factor de potencia, aire comprimido. Y vamos viendo en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y se hacen así como observaciones muy puntuales. Para mucho de esto van a requerir apoyo externo. Pues aprovechenlo. Vean ustedes en qué parte están débiles y ahí que nos ayude gente de fuera. Lo que sigue en la parte de mejora es aplicar las medidas recomendadas. Aquí tenemos, pues, tanto para el personal, tenemos que involucrar a la gente, ¿no? Entrenamientos, que conozcan los indicadores, algún programa institucional. En motores también se pueden hacer cosas, en iluminación, consumo de combustibles, climatización, agua caliente. Hay un montón de posibilidades. Lo que buscamos es, después de implementar todo esto, hacemos un nuevo mapeo de valor, el mapa futuro. Mapa actual es como estábamos al principio, mapa futuro es como quedamos después. Y la idea es que al enfocarnos en mejorar operaciones, en las áreas cuello de botella, las que más se atoraban, en mejorar problemas de calidad y que haya más flujo de producción, puede que tú, sin mover nada de la parte técnica eléctrica, puedes aumentar tu eficiencia energética solamente por ser más productivo en la operación. Ahora, que si también te metes a cambiar tecnología, pues el impacto va a ser doble. Lo que buscamos después es poder controlar. Y lo que vimos inicialmente de empezar a hacer mediciones, que cada semana se hagan estos controles para ver cuánto está consumiendo cada área y poner metas nuevas. Lo que queremos es, en lugar de que ustedes estén persiguiendo a la gente para decirle, oye, ayúdame con esto, haz este cambio, y que luego no te pelan, porque pasa muy frecuentemente, se las volteamos. Empezamos a medir en cada área, la gente tiene sus objetivos de reducir un 5%, 10% cada año, y lo chistoso es que luego la gente, imagínense a alguien del área legal, abogados, persiguiendo a la persona a cargo del tema de ahorro de energía para decir, oye, dime qué más tengo que hacer para reducir el consumo. Es una maravilla, pero para eso necesitamos medir. Si no estamos midiendo puntualmente, esto no va a jalar, ¿ok? Eso es clave. Ahora, como conclusión, de manera general, no importa a qué nos dediquemos, podemos usar hábitos y herramientas para ahorrar energía. Los pasos que yo pondría, si lo quieren como paso 1, paso 2, el paso 1 es ver tu situación actual. ¿Cómo estamos ahorita en cuanto a consumos?
Haces tu prediagnóstico, levantamiento de las placas de motores, datos de equipos, tus recibos de CFE para ver cuánto estás consumiendo, otros energéticos. El paso 2, defines un indicador para el seguimiento, kilowatt hora por pieza. Y lo mides y ves situación actual. Además de ver lo que consumiste en tu recibo, ves cuánto se produjo este mes. Y haces la división. Tantos kilowatts entre tantas piezas nos dio de tanto este numerito. El paso 3, haces el diagnóstico energético ya con equipo especializado en las áreas críticas, las que vimos que tenían un mayor consumo, ¿ok? Con mediciones especiales. Paso 4, defines un objetivo realista. No en decirle voy a bajarle tanto al recibo, porque eso depende de muchas cosas. Y tampoco háganlo en dinero. Si dicen voy a bajar tanto peso en el recibo, no funciona porque luego sube de precio y el incremento en precio se come tu ahorro, ¿no? Entonces, todo en kilowatts hora. Diagnóstico energético, bueno, define un objetivo realista considerando hábitos y tecnología. Hasta un 30% es algo realizable. Ahora, evaluar opciones de tecnología. ¿Qué máquinas eficientes, motores eficientes, iluminación eficiente, aires acondicionados eficientes de última generación? Y ver evaluación técnica y evaluación económica. También, evaluar opciones de hábitos, buenas prácticas, más productividad, eficiencia, etc. De estas medidas, las que más te gustaron, las implementas. Mides la situación final en kilowatt hora por pieza, en submedidores, en tus juntas semanales. Tomas acciones correctivas cuando aplique, cuando alguien no siguió el procedimiento o dejó perder un equipo, pues lo corriges. Y después vuelves al paso 1. Sé que estás súper carareado, para esto tuvimos 20 minutos, la idea es que tengan una idea general de qué sigue. Lo que me gustaría ahora es que dos cosas. Primero, que me ayudaran el libro Lean Energy 4.0, se los puedo compartir como libro electrónico sin costo. Solo necesito que me pasen su correo electrónico, por favor pónganlo en el chat, ¿no? Y coméntanme, quiero el libro, me ponen su dirección, se lo mandamos por correo, es en Kindle, entonces les vamos a mandar también las instrucciones de qué tienen que hacer para abrir su cuenta en Kindle y ya que lo tengan abierto, les podemos enviar ya a una cuenta de correo especial que les va a crear Kindle. Ahí les podemos mandar el libro, pero les mandaremos todo esto con instrucciones, ¿vale? Entonces, si quieren el libro, a quienes lo manden su correo aquí ahorita se los mandamos, a quienes no, quiere decir que no les interesa, pues no se los mandamos. Y me gustaría ya para cerrar, hacer un par de votaciones, ¿ok? Vamos a ver esta votación. Miren, aquí es, ¿cuál aspecto creen ustedes que se tiene que reforzar principalmente en la organización antes de comenzar con un proyecto de eficiencia energética? Ahí está, si son mediciones confiables, crear conciencia en la alta dirección, contar con procesos estables y robustos, o crear un área a cargo de la administración de la energía. ¿Cuál es la más importante para ustedes? Y sí, como les comentaba, pues se los enviaremos a la brevedad. Y algo importantísimo con esto es, necesitamos primero que la gente esté entrenada. Hay que crear conciencia en la gente. Porque tú puedes tener máquinas súper eficientes, pero si la gente las sigue dejando encendidas y no hay como ganas por hacer que las cosas cambien, pues el impacto no va a ser total. Ok. Bien. Perfecto. Muy bien, sí, este libro estaba interesante, lo presentamos en Barcelona el año pasado, nos fue muy bien allá. Aquí en México lo presentamos en la FIL el año pasado también. Y bueno, está bastante interesante porque mezcla temas de ahorro de energía en la parte técnica con la parte operativa, ¿no? Y eso pues hace mucho clic a muchas personas. Vale. Tenemos ya entonces que lo que consideran como más importante es crear conciencia en la alta dirección. Si esto no pasa, va a estar complicado. Pues muy bien. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? O Kira, no sé cómo lo manejemos. Sé que ya se me acabó el tiempo. ¿Qué sería? Sí, Juan Pablo, gracias. ¿Nos puedes poner los resultados de esa encuesta? Sí, claro. Perdón. Votación. No te preocupes. Ahí están. Eso. No, esta fue la votación 1. Uh-huh. Caray, a ver, déjame ver la votación 2, la última. Aquí. Esto.
crear conciencia en la alta dirección, ¿no? Pues para eso invítenos aquí a los webinars que hace la Camexa y la Coparmex, ¿no? Para que se involucren más. Eso es todo, Juan Pablo. Muy bien, muy bien. No, al contrario. No sé si tienes algo que comentar, si no pasamos al panel. Ok. Veo que, mira, el chat. Hay un Sí, par de preguntas. ¿Quieres que te ayude, Kira? Exacto. Sí, Hugo, exactamente. Lo que nada más les quería comentar que, mira, nada más comentas que hay un libro gratis, que, ¿no? Mandamos el libro y ¡boom! El chat explota. Está perfecto. Entonces, Súper. Hugo, Sí, nos fueron. Ahí alcancé a ver dos preguntas antes de que aparecieran todos los correos. La primera es de José Antonio de E2M. Dice, ¿cómo están integrados estos controladores con sistemas de almacenamiento? Ya que con la optimización del consumo y la información del mercado eléctrico mayorista, la aplicación de baterías puede generar grandes ahorros. Esto es lo que comenta José Antonio. Sí, eso podría funcionar, pero creo que aquí en el panel hay gente que está más preparada que yo para ese tema de almacenamiento, ¿no, Kira? O bueno, lo puedo responder yo. Sí, adelante, Juan Pablo. Ok, mira. Sí, pues el tema de baterías, pues funciona bastante bien si tienes como mucha intermitencia en la red, pero el tema con las baterías es que son carísimas. Por ejemplo, en funciones de energía solar, se empezó a hacer popular hasta que se empezó a inyectar a la red eléctrica, porque el 50% del costo son las baterías. Además, las baterías, aquí en México, en países tropicales, se acorta mucho su duración, duran como 5 años, siendo que en lugares más fríos duran bastante más. Y lo que le inyectas y lo que le sacas trae una eficiencia ahorita de las mejorcitas, como de 85%. Entonces, pues realmente no es tan bueno. Creo que si quieres ahorrar energía o para esos temas, pues será un tema más de ver que tengas como, no sé, buenos filtros de armónicos en tus instalaciones, que tengas bien tus instalaciones para evitar problemas. Y eso del código de red va a ayudar mucho a que la gente pues tenga instalaciones más confiables. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. ¿Alguna otra? Sí, de hecho, yo también vi aquí en preguntas-respuestas. Pregunta Claudia, ¿de qué depende el ahorro en la instalación y no tanto en la máquina? ¿De qué depende el ahorro en la instalación, no tanto en la máquina? Eso, así fue sí. la pregunta. A ver, pues yo lo entendería, ok. Yo entendería que el ahorro en la instalación, si diseñas bien tu planta desde el principio, eso evidentemente te traería ahorros si el calibre de los cables está bien hecho, si tienes tu transformador bien dimensionado, definitivamente va a haber ahorros, ¿no? Si lo planeas bien. El tema es que en la vida real las fábricas crecen a un ritmo pues no lo esperas, ¿sabes? Y tu instalación que estaba planeada padrísimo para tus condiciones iniciales, después instalan líneas nuevas que no veías venir y ya valió, ¿no? Ya valió sombrilla y ya no puedes seguir por ese camino. Entonces, yo creo que la instalación es importante, pero solamente tienes una oportunidad para eso. Lo que yo recomendaría es que los equipos que instales después, pues vayan de acuerdo a los requerimientos actuales y si puedes que sean como de alta eficiencia, que suelen ser un poquito más caros, motores son como 30% más caros de alta eficiencia que los de eficiencia estándar, pero si se usan frecuentemente, sí vale la pena. Ok. Súper bien, Juan Pablo. Luego vamos a entrar a sesiones y preguntas-respuestas de todas formas. Hugo, tú tienes una pregunta más que encontraste. Sí, si quieres. Aquí está una. Para diferentes unidades de negocio, ¿qué estrategias podrías recomendar debido a que son varias edificaciones y con características muy particulares? Ok, pues yo tomaría, aunque sea la misma empresa, cada unidad de negocio lo tomaría como una empresa diferente. O sea, a cada uno tómalo como un proyecto independiente, porque lo que para una va a ser la mayor oportunidad de ahorro, en otra casi no va a pintar. Nos ha tocado trabajar con hospitales y con clínicas y de acuerdo a los equipos que tengan, lo que en uno fue así como que el super hit, en otra eso ni importaba, ¿no? Entonces, si son diferentes plantas o diferentes naves, tómenlo cada uno como algo independiente, porque es posible que las oportunidades sean distintas. Gracias, Juan Pablo. De hecho, para terminar tu presentación,
Ofelia nos pone aquí un comentario muy importante y que estoy muy de acuerdo. Como asesor fotovoltaico, considero un tema de ética hacer primero el análisis de la eficiencia energética previo a la planeación. Correcto. Digo, en el libro que les va a llegar, ese es como el paso cero. Y es de acuerdo, al final, quienes venden equipos fotovoltaicos quieren vender y está muy bien. Pero si no arreglas tu cochinero primero, vas a estar generando energía limpia para desperdiciarla. Entonces, si primero arreglas todo por adentro, ya después puedes meter energía fotovoltaica, que la inversión para ti va a ser menor, pero va a ser mejor aprovechada. Vas a requerir menos espacio, va a ser menos la inversión y vas a tener los mismos beneficios prácticamente. Gracias. Pues perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. También, Hugo, por apoyarme con preguntas y respuestas para el keynote de Juan Pablo. Ahora queremos entrar al panel. El panel lo tenemos planeado para unos 30, 35, 40 minutos. Y me gustaría mucho presentarles a nuestros panelistas que tenemos el día de hoy. Aparte de Juan Pablo, también está con nosotros Francis Pérez. Francis Pérez ahora trabaja y de hecho cofundó la empresa Ramadasa Desarrollo Sostenible en diciembre de 2016 y anteriormente trabajó de 1987 a 2018, o sea, bastantes años, en Nestlé México, en donde pues ha estado liderando la implementación de iniciativas para la eficiencia económico-ambiental. Entonces, Francis tiene muchísima experiencia en este ámbito en cuanto a la industria y también antes que se salió de Nestlé, firmó pues en el marco de acuerdos voluntarios para la eficiencia energética en México junto con CUNUI y CENEA esos acuerdos para Nestlé con el fin de obviamente pues tener metas claras y cumplir esas metas en cuanto a eficiencia energética. También me gustaría presentarles a Yasmín López. Ella es coordinadora de energía a nivel nacional en Grupo ICON, especialista en la implementación de sistemas de gestión de la energía, de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 50001 de 2018 y certificada como European Energy Manager, que es un diplomado que ofrecemos en la CAMEXA, en la Cámara Alemana, capacitadora y evaluadora de estándares de competencia laboral, que también la CAMEXA es un centro de certificación para estándares de competencia, enfocados en la eficiencia energética y la sustentabilidad, miembro del Comité Técnico Espejo Mexicano de la ISO 50001, y nos va a también dar mucho contenido en cuanto a implementación de eficiencia energética en las tiendas de 7-Eleven, porque al final 7-Eleven forma parte del grupo ICON. También me gustaría presentarles dos expertos de Copamex, a Juan Carlos Hernández. Él es director general de Ingeniería Eléctrica Prosmet, también es presidente de la Comisión de Energía del Estado de Puebla dentro de Copamex. También tiene el certificado de European Energy Manager, entonces como pueden ver, todos nuestros panelistas también tienen algo que ver con ese diplomado y los une. Y también es candidato a la certificación del Protocolo Internacional de Medición y Verificación por parte de la Agencia de Ingenieros de Estados Unidos y también está incursionando un diplomado en Lisboa, Portugal, de forma virtual. Y también les quiero presentar a Juan Manuel Ávila. Él es director y cofundador de la empresa Top Energy México. Es una empresa dedicada a la generación y comercialización de energías verdes y primera empresa mexicana de ingeniería de energía en obtener la certificación Great Place to Work, de que es muy orgulloso y que a mí también me da mucho gusto anunciar que se ganó esa certificación la empresa. Y también es encargado del Comité de Energía dentro de Copamex Aguascalientes. Entonces tenemos también Copamex Puebla, Copamex Aguascalientes y Copamex Nacional representado por Hugo Castro. En ese sentido, Francis, si me ayudas en compartir los casos de éxito que hoy quieres compartir con los participantes, te lo agradecería mucho.
Con mucho gusto, Kira. Déjame poner la presentación. Por favor, me avisan cuando se vea. Yo te aviso, ya lo vemos y nada más si la puedes poner en modo de presentación. Vista. Exacto. Ya, perfecto, Francis. Ahora déjame quitar esto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí participando con la CAMEXA y con Coparmex para compartir las experiencias y los casos de éxito que tenemos nosotros con la industria. Siempre, y bueno, permítanme, voy a repetir quizás algunas de las slides que presenté en la última presentación, pero ¿qué debemos hacer con respecto a la eficiencia energética? Hace un ratito, Juan, dentro de las preguntas que nos hacía, nos preguntaba qué debería de suceder primero para que la eficiencia energética pueda empezar a tener sentido para una organización, y es el compromiso de la alta dirección, como lo veíamos, ¿no? Entonces, cuando la alta dirección está comprometida y tiene una visión de largo plazo, una meta que desea alcanzar a lo largo del tiempo, pues es muchísimo más fácil poder dar adelante con las acciones y las cosas que se pueden llegar a hacer. Este es un caso de una empresa de la industria de alimentos con una visión en donde se comprometió con base al año 2005, al año 2015, tener ciertos ahorros en su intensidad energética, ¿no? Entonces, uno de los indicadores que nos comentaba Juan hace un rato es justamente determinar cuál es el indicador de intensidad energética. En este caso, pues es la unidad de energía plasmada como gigajoules por tonelada de producto producido, ¿no? Ya que es una industria que tiene pues una gran diversidad de productos y también utiliza energía de diferentes fuentes, tanto eólico como solar en el propio sitio, la energía eléctrica que se suministra también dentro de la producción de la matriz de la CFE, en un cierto porcentaje, y sus combustibles, que es el gas natural principalmente. Entonces, lo que se vio es que a lo largo de 10 años lo que se logró fue evitar un 50% del costo. ¿Y esto cómo fue posible? A través de reducir la intensidad energética hasta en un 72%. La empresa logró producir el doble de energía con un 5%, el doble de producto con un 5% menos de la energía que utilizaba en su año base, que aquí está en el año 2007. Entonces, cuando tienes un compromiso de la alta dirección y tienes una visión de largo plazo, es fácil poder establecer cuáles son tus planes y procesos para hacerlo. Entonces, empezamos con este círculo de Deming, que es el proceso de planeación. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Determinar cuáles son los recursos asociados y entonces empezar a hacer aquellas acciones que, como decía Juan, pueden ser algunos de adopción de buenas prácticas y otros pueden ser de sustitución, cambios de tecnología o también de la mejora de los procesos que se pueden llegar a tener, y esto normalmente siempre viene asociado a temas de productividad. Este es un proyecto concreto de recuperación de calor de proceso. La mayoría de la industria en México, independientemente de si es de alimentos, cementera, metalúrgica, química, tiene grandes procesos de calor, y la verdad es que todas las industrias tienen oportunidad para recuperar este calor, que normalmente se va por las chimeneas. Entonces, cuando tú puedes aprovechar este calor y reintegrarlo a tu proceso productivo, normalmente te puede llegar a dar una reducción de tu consumo de energía eléctrica. Entonces, aprovechas mejor esta parte de calor y puedes ahorrar en la energía que más costo te da. Esto es, en este mismo proyecto, pudimos analizar también cuál es el potencial productivo que se tiene con la recuperación de calor y sumado a un sistema de gestión. ¿Qué es el sistema de gestión? Es esta capacidad que tú tienes para mantenerte observante de las variables que inciden en los resultados que tienes en tus procesos. Entonces, lo que vimos con este proyecto es que la operación de la planta podía mejorar significativamente e incrementar sus horas de trabajo de forma efectiva hasta en 800 horas. Y esto es una gran capacidad de producción adicional, que cuando tú tienes saturado tu planta productiva con la demanda del mercado, pues esta producción adicional que puedes determinar
sin necesidad de hacer grandes inversiones en capacidad, pues esto es productividad pura, es un resultado que se va directamente al bolsillo de la empresa. Este es el proyecto que se hizo. Aquí está representado se levantó por nube de puntos con un láser toda la instalación, y lo que ven en colores pues es el equipamiento que se puso justamente para poder lograr la recuperación de calor. Por un lado se ve un chiller de absorción, que es el que está haciendo esta recuperación y le está transformando en frío para poder dar la capacidad de enfriamiento que la propia planta requiere para los mismos productos que está produciendo. Entonces, esto fue una muy buena proyecto que tuvimos con importantes ahorros para nuestro cliente. Este es otro proyecto, ya lo habían presentado también, es un proyecto que se ve dentro de lo que es la rentabilidad propiamente de la empresa. Este es un análisis a partir de sus ventas y los resultados que ellos llegan a tener, como una empresa que tiene unos niveles de rentabilidad bajos, cómo la eficiencia energética puede ayudarlos a mejorar sensiblemente. Simplemente si lo vemos en este cuadro, con una inversión que se propone en 28 millones de pesos, pueden ellos estar obteniendo después de impuestos hasta 26 millones de pesos de ahorro, y esto pues les da un retorno de inversión casi de apenas un año, ¿no? Entonces, el retorno sobre la inversión, en lugar de ser 2.7% sobre sus ventas, se va a hacer 3.6% sobre este valor de sus activos. Entonces, la verdad es que cualquier iniciativa de eficiencia energética que venga dada, ya sea por la adopción de buenas prácticas o por estos cambios en la infraestructura o por automatización y control, pues puede dar unos grandes beneficios. Aquí les estoy mostrando justamente cómo el monitoreo del consumo eléctrico y de gas de este proyecto del que les estaba comentando, cómo se ven. Y entonces en el primer gráfico ustedes pueden observar cómo el promedio del ventilador se va de 33.32 kilowatts, baja a 20.15 kilowatts una vez adoptada la medida de eficiencia que se adoptó acá. Igualmente, para el consumo de gas, se ve como el flujo baja de 111 a un promedio de 94, si estoy viendo bien aquí en la slide. Entonces, no es solamente la iniciativa, sino mantener el monitoreo, lo que nos permite garantizar que los resultados se sostengan en el largo plazo. Como decía Juan, puede haber muchos factores que hagan que si solamente comparamos una factura en el valor en forma directa, pues probablemente vamos a ver que estamos pagando lo mismo o probablemente más, pero eso no quiere decir que no estemos haciendo un consumo más eficiente, porque seguramente estaremos teniendo una mayor producción o habrá otras variables para analizar, pero necesitas mantener justamente el monitoreo y poderlo observar en un dashboard que sea amigable, que esté a la vista de toda la alta dirección, o de las personas que tengan que estar involucradas, inclusive por parte del operador, para que las acciones correctivas que se tienen que dar en el momento que se da una desviación se puedan llevar a cabo y entonces mantener la mejora en el largo plazo. Como decíamos, esto no tiene más que ver con la aplicación del círculo de Deming, que es la planificación, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, después medir y analizar estos resultados y si aplica hacer los ajustes, y esto nos va a permitir mantenernos en un proceso de mejora continua. Esto, bueno, como casos de éxito, Kira, es lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti, Francis. Antes de entrar contigo también unas preguntas-respuestas, me gustaría que Yasmín nos contestara 3 preguntas. Ella luego se tiene que retirar porque va a una reunión laboral. Entonces, obviamente, me gustaría mucho que ella nos presente un poco qué está haciendo en 7-Eleven y con las tiendas en el sector retail. Entonces, Yasmín, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las consideraciones mínimas que se deben tomar en cuenta para la implementación de proyectos de eficiencia energética en el sector del retail? Gracias, Kira. Gracias a la CAMEXA por la invitación y a la Coparmex. Con respecto a la pregunta, pues
uno de los aspectos que pienso que debe ser muy importante es conocer cuál es la visión de la empresa, es decir, a lo mejor ya tenemos algún tema de sustentabilidad por el cual podamos tomarlo como para desarrollar este tipo de proyectos de eficiencia energética. Tal vez la empresa está enfocada ya o ya tiene la visibilidad de lo que es la eficiencia energética, de todos los beneficios que puede traer para la misma y entonces pues esto nos puede apoyar mucho para poder vender esos proyectos que sabemos que se pueden realizar y que tienen muchos beneficios tanto económicos como ambientales y de otro tipo. Entonces ese es el primer punto. El segundo pienso que tiene que ver sobre todo en el sector del retail, el darnos cuenta si tenemos equipos en obsolescencia, porque si vemos el panorama de lo que es el retail, pues se van abriendo tiendas a lo largo del tiempo y al final pues no sabemos si las que abrimos al inicio todavía cuentan con esa eficiencia que es lo que se busca y si a lo mejor está repercutiendo en costos adicionales para la empresa, ¿no? Entonces, el primer paso sería pues ver cómo estamos, cuál es nuestra situación actual, como bien lo mencionaba ahí Juan Pablo, ver dónde realmente tenemos que hacer las inversiones. Una, pues como les comentaba, es la obsolescencia, pero también estamos hablando de un tema de desempeño energético de los sistemas, saber dónde realmente tenemos que actuar es, la mayoría de los equipos, pues a lo mejor no son los que nos están repercutiendo en el consumo de energía, saber cuáles realmente son los que tienen un impacto significativo. En el caso de las tiendas, por ejemplo, pues estamos hablando de que el 60-70% del consumo pues lo tiene el tema de refrigeración y aire acondicionado. Entonces es uno de los puntos importantes que nosotros tratamos de controlar y sobre todo de tener en cuenta para este tipo de proyectos de eficiencia energética. Y luego, pues también necesitamos establecer criterios de decisión donde pues tengamos en cuenta las ventas, por ejemplo, de las tiendas, tengamos en cuenta lo que es el consumo de energía, cuánto representan esos sistemas para la tienda y cuál es la mejor forma de hacer las inversiones, ¿no? En cuanto a lo que es ya los proyectos de eficiencia energética, hay que establecer una línea base, hay que establecer los indicadores de desempeño necesarios para poder hacer las verificaciones de lo que estamos implementando y sobre todo también saber que estos proyectos pues, se deben de mantener a lo largo del tiempo y para mantenerlo pues también hay que involucrar otras áreas como lo es mantenimiento, ¿no? Esa sería la cuestión, o sea, sí hacer una revisión y después de eso ya hacer una planificación y con esta planificación pues ya ir directamente con la dirección para hacer la venta del proyecto como tal y que podamos tener la inversión necesaria. ¿Y qué tipo de proyectos han implementado ya en 7-Eleven, ¿no? En las tiendas? ¿Cuál ha sido el proceso para su ejecución? Hemos implementado proyectos de, a lo mejor, cambios de tecnología, hemos implementado proyectos de sistemas de monitoreo, por ejemplo, y todo esto ha ido acompañado de este tema que les comentaba, de sí tener en cuenta primero la situación actual, es decir, dónde estamos, y después de ello hacer un método donde podamos saber hacia dónde vamos, sobre todo, ¿no? Hacer una estimación de qué ahorros tendríamos al ejecutar ese tipo de proyectos, saber hacia dónde nos va a llevar en la cuestión, no nada más de lo que es eficiencia energética, sino también en la parte de mantenimiento, en la parte de la operación. Es bien importante tener bien empatado lo que es la operación, las necesidades con estos proyectos de eficiencia energética. Por ejemplo, lo que comentaba ahí, lo que comentaba Juan Pablo, ¿no? Acerca de la sensibilización, que es un aspecto que a lo mejor no tiene una inversión importante y que sin embargo, pues hay que estarla fortaleciendo día con día a través de comunicados, a través pues sí, sobre todo la comunicación que se tiene con las diferentes áreas para permear esto de la eficiencia energética. Entonces, pues sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta función de la eficiencia energética pues tiene un sentido más allá de lo que es simplemente un ahorro de dinero, ¿no? Como tal,
o en costos. Y justamente los retos, bien mencionas que no nada más es un asunto de inversión, de dinero, pero ¿cuáles son los retos más importantes con los que tú y tu equipo se han enfrentado en implementar ese tipo de proyectos de eficiencia energética en 7-Eleven? Pues yo pienso que uno de los más importantes es precisamente el empatar lo que la operación necesita con lo que queremos hacer como proyectos. A veces en las tiendas vemos que, por ejemplo, utilizan o abren las puertas de la cámara de refrigeración para secar el piso cuando trapean. Esto es algo que a lo mejor ellos lo ven como normal y como algo que deben de hacer para sostener eso que ellos están haciendo, ¿verdad? Porque pues al final es un día a día de estar con la operación, estar atendiendo al cliente, estar dándole el mejor servicio y pues no nos damos cuenta de esas cuestiones que impactan directamente en los costos de esas tiendas, pero que pues, en ese momento muy seguramente esa persona que está tomando esa decisión pues no lo tiene considerado, ¿verdad? Entonces es un tema que al hacer estos proyectos sí es importante considerar que desde el punto de vista de la operación hay ciertas necesidades y sobre ellas es que hay que realizar estos proyectos. Entonces, a lo mejor, si yo quiero bajarle la temperatura o subirle la temperatura, perdón, al aire acondicionado para que eso me dé ahorros de energía, pues va a repercutir directamente en el confort de las personas que están dentro de la tienda. Entonces, sí hay que tener bien en cuenta, bien en consideración cuáles son las necesidades de esa operación para posteriormente hacer un balance y ver qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no. Yo pienso que ese es el reto más importante y sobre todo en el sector del retail. Y luego también el tema de cómo vender los proyectos, ¿no? Porque al final pienso que no es solo el llevar un proyecto y decir, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que cambiar tantas luminarias porque pues ya son obsoletas o demás. No, sino también considerar cuáles son las mejores opciones que tenemos. Lo ideal sería pues realizar una licitación, ¿no? Para saber cuáles son las opciones que se tienen en el mercado y sobre todo pues establecer cuáles son los requerimientos reales que nosotros tenemos en esas tiendas o en esas bodegas o en esas estaciones que también es importante hacer este tipo de proyectos. Y entonces creo que es uno de los retos más importantes, el saber qué es lo que realmente se necesita en ese sector, ¿no? En esas tiendas o en esas estaciones o lo que sea. Sí, Yasmín, muchas gracias. No sé si los ponentes el día de hoy quieren compartir sus correos electrónicos. Obviamente no es una obligación, eso es voluntariamente para que los asistentes, si tienen alguna duda, se pueden acercar a ustedes. Ya vi que Juan Pablo puso su correo electrónico. Obviamente los demás también están invitados en hacer lo mismo. Yasmín, yo sé que ahora te tienes que retirar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues te deseo todo lo mejor ahorita en la junta. Gracias. Gracias Y por la invitación. a ti, Yasmín. Sí, gracias por estar con nosotros. Y Francis, ahora que para que Yasmín se pueda ir tranquilamente, obviamente me gustaría entrar a la presentación que tú hiciste enfocándote más en la parte industrial, comentando que ahí lo que el sector energético necesita son también, o enfocarse también en sectores, todo lo que es el tema de calor. Ahí, si hablamos de la industria, ahora regresando un poco del retail a la industria, ¿cuál es el primer paso que las industrias deberían pues dar, ¿no? Para empezar a ahorrar, porque al final siempre preguntan muchos industriales, pero ¿por dónde empiezo, no? Ahora que pusiste el caso de éxito, que fue un ahorro muy significativo, interesante, luego tampoco es lo único que podemos hacer nosotros como promotores de eficiencia energética, decirles, miren, otras empresas lo han hecho, eso es su ganancia o su ahorro. ¿Cuál es el primer paso que tú consideras importante?
Muchas gracias, Kira. Bueno, siempre el primer paso es hacer un análisis exhaustivo de nuestra operación para poder identificar en dónde están los usos significativos de nuestro consumo de energía. ¿Qué es lo que ha pasado? En el pasado se ha dado muchísimo más, ahora probablemente hay algunas excepciones, pero lo más común es que contemos con un solo medidor de energía y ese medidor de energía es aquel que reporta nuestro consumo para que nuestro proveedor de energía nos la facture. Y lo que sucede al interior de las operaciones normalmente no lo monitoreamos y no estamos viendo dónde estamos consumiendo más energía. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una auditoría energética para revisar y medir específicamente cada uno de los procesos y poder identificar dónde están esos consumos significativos y cuáles pueden ser esos proyectos quick wins que se pueden llegar a implementar para tener grandes oportunidades de ahorro y de mejora. Siempre lo que se recomienda es pues tener esta identificación y dentro de esa identificación ver qué cosas pueden ser resueltas a través de la implementación de buenas prácticas, de un mejor uso de la energía porque se corrigen ciertas prácticas y estos son ahorros que vienen a consolidarse sin necesidad de hacer inversiones, sino probablemente algunas adaptaciones a los procesos. La siguiente etapa sería ver cuáles son aquellas inversiones que sí se tienen que hacer, probablemente para sustituir algún equipo o para automatizar y controlar ciertos procesos productivos. Por ejemplo, el caso que les presentaba de esta empresa que tiene bajos niveles de rentabilidad, en donde el ahorro que pueden obtener con este proyecto de energía se convierte en algo que les puede llegar a permitir duplicar o más que duplicar su rentabilidad. En este caso, lo que nosotros hicimos hicimos una inspección visual con la operación, vimos en dónde tenían oportunidades importantes y vimos que era justamente en el proceso de secado. El proceso de secado para esta empresa consume aproximadamente el 20% de su consumo energético. Es principalmente electricidad, lo que se ocupa, si lo vemos como contenido de energía, y también, bueno, la parte de gas que se ve beneficiada a través de estas medidas que se pueden llegar a adoptar. Pero bueno, en este caso, lo que decíamos es, hicimos una inspección, vimos en dónde se podía tener un quick win, que fue a través de la automatización y control de un proceso productivo. Es una empresa que tiene más de 30 secadores y se hizo un piloto en una de ellas. Haciendo una réplica nos permite optimizar los recursos invertidos para esa mejora que se llevó a cabo y para las réplicas ya simplemente vas poniendo todo el hardware que se necesita y toda la parte del sistema de gestión que permite llevar a cabo la consolidación de esos ahorros y bueno, esto da un beneficio importante, ¿no? Entonces hablamos de dos cosas. Uno, hacer un diagnóstico integral que te permite medir todos tus consumos, ver cuáles son los significativos y ahí decidir por dónde vas a empezar, que sería siempre por donde más energía consumes, o también hacer una inspección que te permita determinar a la vista cuál puede ser un potencial proyecto y hacer una prueba piloto de ese proyecto, medir los resultados y entonces escalarlo al total de tus operaciones. Muchas gracias, Francis. ¿Y qué tan rentables son esas inversiones en eficiencia energética? Pues esta de la que les hablé es una inversión que se recupera en un año, ¿no? Entonces, cuando se empezó a hablar de la eficiencia energética, probablemente se veía que los resultados se podían llegar a obtener pues en un largo periodo de tiempo, después de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué necesitabas? Un alto compromiso de la alta dirección en el sentido de decir, vamos a ahorrar en energía porque esto significa que vamos a generar menos emisiones y vamos a cumplir compromisos públicos que hemos hecho y también vamos a ahorrar, por supuesto. Entonces, esta cosa que te decía, pues, o sea, las empresas realmente tienen la oportunidad de poder ir
escalando poco a poco, ir empezando a probar, ponerse una meta de mejora, bajar las metas. Por ejemplo, quizás nos están acompañando empresas que no son muy grandes y un ejemplo de una gran empresa pueda no servirles, pero lo importante es poder tener a la vista qué es lo que se está buscando en términos de mejora. Muchas veces ni siquiera sabes cómo lo vas a hacer, pero el simple hecho de decir, bueno, pues en el año 1 voy a ahorrar un 10% de mi consumo energético, ya eso te ayuda a ver cómo puedes tú obtenerlo y en qué proceso o en qué tipo de operación. Entonces, yo creo que sí, el compromiso que se puede tener por parte de todos los involucrados, pues es importante para alcanzar todo esto. Muchas gracias, Francis. Y ahora, pues hiciste un comentario muy importante, también enfocarnos en pymes, ¿no? Mostrar casos de éxito que también pymes hayan hecho, que pues fácilmente siempre vemos a las grandes empresas, ¿no? En el caso tuyo mencionamos Nestlé, pero también los pymes con las medidas que ahora comentaron, o en el sector retail con lo que mencionó Yasmín, pues también se puede tener obtener un gran potencial de ahorro, ¿no? En ese sentido, me gustaría invitar a Juan Carlos Hernández, que nos comparte su presentación. Tiene también un pequeño video, presentarles un programa entre Coparmex, CONUE y varios otros asociaciones. Entonces, Juan Carlos, adelante con compartir tu presentación, por favor. Perfecto, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho en la Comisión de Energía. Tenemos una comisión muy dinámica en la que tenemos más de 20 comisiones estatales y, bueno, hay un trabajo que hemos hecho a lo largo de más de 8 años encaminado al tema de lo que es la eficiencia energética. Entonces, vamos a ver la presentación. Y como comentaba Kira, vamos a iniciar con un video. El clima en la Tierra es muy difícil de predecir, porque existen muchos factores para tomar en cuenta: lluvia, luz solar, vientos, temperatura. Por eso, no se puede definir exactamente qué efectos acarreará el calentamiento global, pero, al parecer, los cambios climáticos podrían ser muy severos. El calentamiento global ha ocasionado un aumento en la temperatura promedio de la superficie terrestre a causa de la fusión de porciones de hielo polar. El nivel del mar sufrió una alza de 4 a 8 pulgadas durante el siglo pasado y se estima que habrá de continuar aumentando. El manejo en el que se obtiene la electricidad de nuestros días ha contribuido a fortalecer el impacto que el calentamiento global ha tenido sobre nuestro planeta. Ante estas tendencias, México pasó de tener el compromiso voluntario a la obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30% hacia 2020. Ante tal problemática, Coparmex, la Secretaría de Energía, FIDE, Comisión Reguladora de Energía, CONUE y NAFINSA crean la Cruzada Nacional por la Eficiencia Energética, un programa de alcance nacional que tiene como propósito promover la eficiencia energética en todos los sectores de la economía. Objetivos: analizar por sector industrial a las empresas para evitar el desperdicio de energía, estableciendo una adecuada administración del consumo de energía eléctrica. Crear comisiones locales de energía en los centros empresariales. Capacitar a las empresas para desarrollar e implementar proyectos de mejora en el consumo, la calidad y el ahorro de energía. Cooperar y facilitar la transferencia de conocimiento a aprender de los demás para crear know-how. Promover los programas de ahorro y eficiencia energética del FIDE y NAFINSA. Crear grupos de trabajo para cada proyecto para coordinar su ejecución a través de empresas con prestigio en el tema del ahorro de energía. Todo proyectado a 65 centros empresariales. La Cruzada Nacional por la Eficiencia Energética, a través de 3 fases: capacitación, diagnóstico e implementación, tendrá el propósito de difundir una diversidad de conocimientos,
programas, proyectos, productos y servicios para la eficiencia de la energía eléctrica, ahorro de la misma y protección del medio ambiente, en beneficio de todos los sectores de la población, haciendo de nuestro país un engrane más de una maquinaria que trata de recuperar la salud ambiental de nuestro planeta. No pierdan la oportunidad de sumarse y formar parte de la Cruzada Nacional por la Eficiencia Energética, un proyecto firme en beneficio de la sociedad y para la preservación de los grandes tesoros que la naturaleza nos ha heredado. Ok, vamos a seguir con la presentación. Sí, la tienes que presentar nuevamente, Juan Carlos, por favor. Súper, ya estás. Ok, vamos a ver. Bueno, como veíamos el video, probablemente por ahí hubo algún problema, pero el video está disponible. Vamos a seguir con la presentación, por favor. Ay. Perdón, ahí estamos. Ok, bueno, vamos a ver lo que es el ABC del ahorro energético para la industria y el comercio. Queremos presentar una metodología muy sencilla, pero que sí ayude a quien nos acompaña el día de hoy a entender cuáles son los pasos mínimos que tenemos que seguir para poder llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética. En primer lugar, nos gusta iniciar haciendo un análisis de la factura eléctrica de por lo menos los últimos 12 o 24 meses, donde vamos a encontrar cosas interesantes. También dentro de la metodología que nosotros seguimos, hacemos visitas a campo para conocer las instalaciones eléctricas y ver cómo se encuentran físicamente instaladas los equipos, instalaciones, etc. También determinamos el nivel de diagnóstico que vamos a seguir dependiendo del tamaño de la empresa, el tipo de la empresa y también lo que esté dispuesto a hacer, en este caso la dirección por el tema de eficiencia energética. Y por último, después de la auditoría o el diagnóstico energético, realizamos la entrega de resultados en base a un análisis detallado de lo que hayamos visto. Respecto a lo que es el análisis de la factura eléctrica, ¿qué nos interesa conocer? Como comentábamos, el perfil de consumo de al menos los últimos 12 meses o 24 para que tengamos una idea muy clara de cómo están usando la energía eléctrica en las empresas, comercios o industrias, ¿sí? Tenemos también un área de oportunidad muy grande respecto a las demandas de energía. Nosotros nos apoyamos mucho de la metodología de cálculo que emitió la CRE respecto al cobro de energía, específicamente de la tarifa gran demanda media tensión ordinaria y gran demanda media tensión horaria, que la horaria es la que nos permite tener ahorros muy interesantes cuando hacemos una adecuada administración de la demanda. También analizamos detalladamente el tema de factor de potencia para ver cuánto han pagado de penalización, si es que está por encima del 90%, o qué otra cosa podemos apoyar en ese sentido. Y además de determinar un potencial ahorro preliminar. Desde la factura eléctrica nosotros podemos determinar si tiene algún potencial de ahorro o implicaría necesariamente acudir a la instalación eléctrica para hacer una revisión más a detalle. Respecto a la visita en campo, ¿qué nos interesa conocer en las empresas? Revisamos desde la acometida eléctrica. Vemos incluso la parte de medición, si viene en media tensión o es en baja tensión, si es que tienen una sola subestación para toda la planta o es una empresa que tiene muchas naves, que tiene muchas subestaciones con una sola medición donde implica un trabajo más a detalle. También nos interesa conocer cuando vamos a las empresas qué tanto están cumpliendo con las normas de instalaciones eléctricas. Lo comentaba Juan Pablo hace un momento, si tienen el cochinero, bueno, lo que tenemos que hacer es primero arreglar las instalaciones que cumplan con la norma de instalaciones eléctricas y después vemos el tema del ahorro de energía. También nos interesa conocer en las empresas ya las instalaciones de los equipos eléctricos como motores, bombas, líneas de proceso, equipo de iluminación, etc. También nos interesa mucho conocer el tema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. En el caso de buscar que sean instalaciones eléctricas seguras, que tengan cumplimiento con la norma NOM 001 SEDE,
Y para el tema de mantenimiento, que estén apegadas a la norma 029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además de que cuando vamos a las empresas nos gusta conocer y saber si tienen registros. Registros que van desde el registro de consumo de energía y demanda de todos los días, ver sus bitácoras de mantenimiento de sus equipos, ver si hay un registro de fallas o disturbios eléctricos que muchas veces tienen interrupciones, por ejemplo, de energía, hay variaciones de tensión, algún problema de calidad de energía, muchas veces no se registra y eso ocasiona que los equipos operen de manera inadecuada. Y también las bitácoras de los trabajos hechos por terceros. Muchas veces llegan empresas contratistas a hacer trabajos a las empresas y no dejan bitácoras de los trabajos que hayan realizado en estas empresas, y la verdad que muchas veces nos cuesta trabajo identificar las áreas de oportunidad que puede haber en una ampliación nueva, si es que cumplió con la norma de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Vamos a ver la siguiente. No me deja. Ok. Para determinar el nivel de diagnóstico energético que vamos a aplicar en las empresas, como sabemos hay 3 niveles de diagnóstico energético. El nivel 1, que es el más elemental, que muchas veces lo hacemos con un análisis de la factura eléctrica, una visita a campo muy superficial. La auditoría de nivel 2, bueno, ya requiere un nivel más a detalle, necesitamos instalar instrumentos de medición para ver dónde podemos encontrar esas áreas de oportunidad. La auditoría de nivel 3, bueno, ya es una auditoría energética en la que tenemos que entregar incluso un estudio financiero si es que hay inversiones para poder presentársela a los directivos por si... para poder llevar a cabo las modificaciones. Tengo aquí una tabla, una gráfica de pastel, perdón, en la que vemos, por ejemplo, el desagregado del consumo de energía. Es importante saber cómo se está consumiendo la energía al interior de las empresas y qué equipos son los que representan el mayor consumo. También se ha comentado en las presentaciones anteriores que nos interesa ir por el 80-20, es decir, que vamos con las empresas que consumen el 80% de la energía y muchas veces son solamente el 20% de los equipos, que son los que nos pueden dar mayor rendimiento o mayor potencial de ahorro y no desgastarnos con equipos muy pequeños que no representan al final un ahorro importante. Aquí lo que estamos viendo es un desagregado y vemos, incluso podemos comparar equipos de la misma potencia que consumen cantidades de energía diferentes. Mucho tiene que ver con la operación, con la instalación eléctrica y por supuesto con el tema de mantenimiento también. Vamos a ver la siguiente. Al final, cuando nosotros terminamos un diagnóstico energético, lo que hacemos es entregar una tabla con actividades que se tiene que hacer. Por ejemplo, la prioridad, cuál es el objetivo de la actividad que vamos a hacer para ahorro de energía, cuáles son las estrategias, detalladamente cuáles son las actividades, quién es el responsable de las actividades, el periodo de ejecución, el costo estimado para poder hacer estas modificaciones, el beneficio esperado, el costo de la mano de obra de lo que necesitamos hacer para poder tener ese beneficio o esa modificación, y el beneficio sobre costo, el número de veces. Entonces se entrega detalladamente cuáles son las actividades, quién es el responsable, cuál es la inversión, tiempo de recuperación, etcétera, para poder al final tener números muy precisos de si me conviene o no hacer una inversión en mis instalaciones eléctricas. Tenemos aquí un caso de éxito. Creo que ha sido un servicio en el que nos hemos sentido muy cómodos porque tuvo dos cosas importantes que se conjuntaron. También lo comentaban hace un momento mis compañeros. El tema de la eficiencia energética y administración de la demanda, y por otro lado la implementación de energías renovables, en este caso un sistema solar fotovoltaico. Esta es una empresa ubicada aquí en la ciudad de Puebla, perdón, en San Martín Texmelucan, en la que hizo una inversión
para un sistema solar fotovoltaico, y por otro lado hicimos modificaciones en instalaciones eléctricas, hicimos un estudio para administrar la energía, hicimos también modificaciones para mejorar las instalaciones eléctricas. Aquí tenemos una factura de 245,000 pesos, que más o menos era el promedio que traían mensualmente, y lo que vienen pagando ahora después de la implementación de los dos sistemas. La factura de este mes llegó por 81,000 pesos, cosa que tiene feliz al dueño, porque él quiere facturas por debajo de 100,000 pesos, lo estamos logrando. Y quiero destacar en esta gráfica dónde está la gran oportunidad que tuvo de ahorrarse más de 30%. En los consumos, que aquí los tenemos, son ligeramente menores, y obviamente hay una diferencia aquí de 10,000 kWh menos, que son no por eficiencia energética, sino por la implementación de las energías renovables, lo que está aportando el sistema solar fotovoltaico. Pero en el tema de las demandas, la demanda de energía en el horario punta, estamos hablando del 31 de octubre al 30 de noviembre, era de 182 kilowatts. Para el mes de 31 de diciembre al 31 de enero de 2019, tenemos una demanda de solo 22 kilowatts. El tener estas diferencias, la metodología de cálculo de la CRE nos ayuda muchísimo a que en el caso de demanda, de distribución y de capacidad, tengamos valores mucho más abajo de lo que en realidad está demandando esta empresa. Entonces, iniciamos desde el análisis de la factura eléctrica, ahí determinamos si tienen potencial de ahorro, y con la visita a la empresa, las revisiones que podamos hacer de sus equipos eléctricos, las mediciones que hacemos, bueno, podemos determinar el potencial de ahorro que puede tener. Kira, no sé si... Sí, Juan, es toda la tengo una pregunta. Gracias, adelante, Juan Carlos. Sí, esto lo que tú comentas de los diagnósticos energéticos, de ¿no? las visitas a las empresas, también la estrategia que tienen con las otras asociaciones, todo eso lo promueve Copamex de forma gratuita, no creo, pero quizás puedes comentar un poco cómo es la dinámica, ¿no? En este sentido. Sí, el proyecto de la Cruzada Nacional por la Eficiencia Energética, lo que hicimos es presentarla en un encuentro empresarial en el que está la mayoría de los centros empresariales, que tenemos 65, y este proyecto lo hemos llevado a más de 25 ciudades, es decir, a más de 25 centros empresariales. Lo coordina el centro empresarial local, y lo interesante de esto es que nosotros llevamos el tema, y las empresas locales encargadas o que se dedican a hacer estudios de eficiencia energética, implementación de energías renovables, las sumamos, porque lo que nos interesa es que estos proyectos detonen de manera local, es decir, que las empresas dedicadas a hacer proyectos de eficiencia energética de alguna ciudad en específico sean las que atiendan a sus clientes o a sus posibles clientes en sus ciudades. No nos interesa mover gente en este caso de la ciudad de Puebla, a Tijuana, a Sonora, a Veracruz, que son muchos de los estados en los que hemos estado trabajando. Hay proyectos que hemos desarrollado en Sonora, pero los llevamos de manera local con empresas dedicadas a estos giros en las localidades. Súper bien, gracias Juan Carlos. Y antes de terminar la sesión, obviamente me gustaría también preguntar a Juan Manuel, en Aguascalientes, no sé si se sumó también Aguascalientes en lo que ahorita nos platicó Juan Carlos, o en Aguascalientes, ¿cómo está el potencial de las empresas para entrar en eficiencia energética? ¿Cómo ves tú el ecosistema allá en el estado? Gracias, Kira, por la invitación. Un saludo a todos. Bueno, contestando tu pregunta, el tema de la eficiencia energética es algo que desafortunadamente no se ha explotado como debería, y creo que los panelistas el día de hoy han dejado muy en claro, para empezar, los retornos de la inversión, pero sobre todo es el hecho de saber y tener el control de tus consumos. Inclusive, o sea, que está enfocado al tema de eficiencia energética, pero también es
para tener un tema controlado de procesos, o sea, es decir, bueno, realmente cuánto tiempo me está llevando realizar un proceso y lo puedo ver pues, porque estoy monitoreándolo, porque estoy viendo el consumo que estoy teniendo en esta línea o en este proceso en específico, ¿no? Entonces, a final de cuentas, implementar sistemas de eficiencia energética no solo generan un ahorro en nuestra facturación, ¿no? Que es el principal objetivo, sino nos permiten tener un conocimiento y un entendimiento más in-depth de nuestra misma organización, ¿no? Y desde un punto de vista que a lo mejor no podíamos ver. Entonces, digo, es algo que no hemos explorado en su momento con Juan Carlos, habíamos visto de traer precisamente esta cruzada de eficiencia energética. Yo creo que es algo que debemos de retomar, tocayo, porque bueno, pues es una opción, ¿no? Que tienen las empresas, además de pues la parte de generación distribuida, que como tú sabes, Kira, nosotros pues realmente estamos dedicados al tema de generación de energía renovable, ¿no? Donde ahí sí puedo decir que Aguascalientes pues, es un estado que ocupa muy altos lugares, tanto en generación de gran escala, la parte de utility, donde hemos concentrado el 33% de la energía solar de las subastas que está en este estado, pero también en generación distribuida, donde somos el sexto estado con más generación distribuida per cápita, ¿no? Entonces, esto habla de las condiciones que da Aguascalientes en este tema y que, bueno, habría que complementarlas con la parte de eficiencia energética. Inclusive, aquí a través de la Coparmex en su momento, impulsamos un proyecto que sigue funcionando y lo tiene el gobierno del estado a través del CIFIA, que es el Sistema de Financiamiento del Estado aquí de Aguascalientes, donde hay una línea de créditos específica para generación distribuida. Y estamos hablando que presta con tasas de menos del 9% anual, ¿no? Y tiene un periodo de gracia. Y está muy focalizado precisamente a esto, ¿no? Al tema de generación distribuida. Entonces, yo creo que aquí lo ideal sería pues crecer este tipo de programas, no solamente dejarlos de generación distribuida, sino también empezar a incluir la parte de eficiencia energética. Inclusive hay dos programas donde dan apoyos a través del gobierno del estado para generación distribuida. Uno que da la CEDRAE, que es como el Zagarpa del estado, y hay otro que da la Secretaría de Desarrollo Económico, también un subsidio para poner paneles en los techos. Entonces, pues claramente si vamos a tomar esta ruta, pues ¿por qué no explorar esta parte que nos falta, que es la eficiencia energética? Sí, exacto, Juan Manuel, porque igual te quería preguntar cómo ustedes vinculan, ¿no? La parte de generación distribuida, que obviamente, como bien comentas, es un instrumento de ahorro significativo para igual, ¿no? Dejar de ser tan pendiente o dependiente de la CFE en este caso y juntarlo con medidas de eficiencia energética, exactamente. Claro, pues yo creo que la gran oportunidad que podemos hacer esa combinación, o sea, también, al final de cuentas, pues eficiencia energética te da un ahorro de un porcentaje. Meter generación distribuida, pues te puede dar un ahorro del 98%, ¿no? De tu facturación. Pero yo creo que no debemos de ver una excluyente de la otra, sino más bien son dos opciones que son complementarias en sí, ¿no? Y es algo que, pues, es el gran reto que yo vería que debería de estar ahora trabajando, que debemos estar trabajando desde la iniciativa privada, la sociedad civil, en conjunto con el gobierno del estado, para desarrollar estos programas. Como ya lo pudimos hacer para generación distribuida, bueno, ¿por qué no hacerlo para el tema de eficiencia energética y en su momento para el tema de almacenamiento? Fue una de las preguntas que hicieron al inicio aquí a Tocayo. Somos tres Juanes hoy en el panel, pero al primer Juan que habló, a Juan Pablo, le hacía la pregunta de cómo veía el tema de las baterías. Bueno, si bien es cierto, todavía no es una tendencia así como trending, yo creo que no porque no lo sea, no lo puede ser, ¿no? He visto casos de un fabricante, bueno, un distribuidor de baterías, donde ellos, por ejemplo, aplican peak shaving con baterías y los retornos, pues, si bien es cierto, no son en un año, pero tampoco son en 10. Son retornos en 4 años, 3 años y medio. Entonces, pues ya se vuelve más asequible
aunado a el hecho de decir, bueno, pues tengo un respaldo, ¿no? Tengo una batería, si se llegara a ir el sistema eléctrico, bueno, pues yo tengo una batería que me puede soportar mi consumo, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien en vez de pensar ahorita en el presente, pues ver qué es lo que se va a necesitar en el futuro, ¿no? Entonces, si vamos a incluir eficiencia energética, que claro que es algo que se debe incluir, pues también empezar a pensar en storage, ¿no? Porque es algo que a lo mejor hoy no va a ser el trending, pero a lo mejor en 3 años sí, y pues, ¿por qué no adelantarnos? Gracias, Juan. De hecho, nos llegó una pregunta que va hacia las baterías. Pregunta Reinaldo Hernández, ¿han usado baterías para almacenar energía solar y usarlo en horario punta para bajar la demanda? ¿Lo considera viable? Reinaldo, pues gracias por la pregunta. Yo creo que sí es viable. Estamos precisamente con un distribuidor de baterías viendo ese tema para un proyecto que aún no instalamos, pero bueno, los números que hemos presentado para este proyecto son bastante atractivos. Y hay un tema, si hay varias personas que nos escuchan el día de hoy que sean EPCistas solares, yo creo que se han topado con este problema. Cuando te llega el cliente que te dice, que son pocos, pero luego son los clientes que uno quisiera tener, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo tengo un sistema, una carga de 2 megas dotada, consumo un poco más de $1,000,000 al mes de energía, ponme paneles. Y pues uno dice, bueno, pues si me voy por generación distribuida, pues te va a quitar como el 8 o 10% de tu consumo, ¿no? Pero si hacemos sistemas híbridos, donde ponemos, que es lo que estamos haciendo ahora con este cliente, donde ponemos baterías, sistema de almacenamiento para hacer precisamente eso, peak shaving, y la parte de energía solar, pues entonces ya los ahorros se disparan, y más en el caso particular de este cliente, donde entre la solar que ya tiene, porque ya la tiene, y el sistema de almacenamiento se va a ahorros de casi el 50%. Entonces, ya ahí podemos empezar a decir, bueno, sin tener que irnos a un esquema de generación local o de abasto aislado, poniendo paneles a través de generación distribuida y un sistema de almacenamiento, podemos ofertarle a un centro de carga ahorros pues, muy interesantes, ¿no? Y ahora imaginémonos que además le metemos eficiencia energética, pues ya podemos hablar de ahorros todavía mayores, donde estas grandes industrias que hace 1 año, hace 2, inclusive todavía a inicios de este año, pues no podíamos ofertarles más que pues, los 500 kilowatts que nos dejan. Ahora podemos dar una gama de servicios que le va a llevar un ahorro mucho mayor, ¿no? Entonces, pues ahí es donde creo que está la oportunidad y por eso lo menciono. No hay que pensar en las baterías como, bueno, hay que ver esto en un par de años más, ¿no? A ver cómo andan, ¿no? Yo creo que las baterías son un tema que ya podemos estar viendo. Muchas gracias, Juanma. Nos llegó también una pregunta, esa va más hacia Juan Carlos, porque pregunta Ofelia, ¿se presentó esta cruzada, la del video, a Cámara de Comercio de Guadalajara? ¿O cómo puedo hacer llegar y formar parte de la sesión especializada de energías renovables? Porque me interesa también mucho difundir esta cruzada, ¿no? Esta iniciativa. Hay Juan Carlos, yo también ya me estoy confundiendo con los Juanes. Juan Carlos, quizás puedes comentar. Sí, la Cruzada Nacional por la Eficiencia Energética yo creo que sería a través de Hugo Castro en la Comisión Nacional y Hugo coordinará junto con nosotros en un momento dado una visita, una plática en corto para poder platicarles y quien se quiera sumar, por supuesto que son bienvenidos. Perfecto. Muy bien, pues creo que hemos llegado a nuestro fin. Oscar, si me puedes ayudar en comentar o poner la invitación a la siguiente sesión virtual. Mientras tanto, obviamente nos queremos dar las gracias a todos nuestros ponentes. Hugo, quizás también quieres añadir algo. No, pues solo agradecerte, Kira, agradecerle a nuestros panelistas, que como vimos tienen una diversidad y es tan amplio estas formas de ahorrar, que se antoja hacer cruzadas con varios de estos metodologías que nos presentaron, y sobre todo, pues bueno, seguir en esta coordinación para ver qué otros temas podemos abordar contigo, Kira, con la CAMEXA y con Coparmex.
pues también de gracias a todos nuestros asistentes. Creo que ha sido muy útil este panel. Gracias, Kira. No, gracias, Hugo. Al contrario. También les quería comentar que el 9 de julio vamos a tener una sesión ahí en colaboración junto con la ANIC, la Asociación Nacional de la Industria Química, en el cual se trata sobre cambios regulatorios en materia de energía y su impacto en contratos de electricidad, muy enfocado en también la subida de tarifas por parte de la CFE. Así seguimos promoviendo mucho esos temas. También en este momento mismo les voy a poner la liga al registro de la misma sesión. Mientras tanto, mi colega Oscar me va a ayudar en también promover una feria o dos, de hecho, que promovemos fuertemente, que se van a llevar a cabo este año. Uno es la Industrial Transformation México, igual han escuchado de este evento. Se llevó a cabo el año pasado en León, este año se va a llevar a cabo también en octubre en la misma instalación en León, Guanajuato. Y también anunciarles la Solar Power México, que pues al final también el año pasado se llevó a cabo. Este año no se llevó a cabo en marzo, sino se va a llevar a cabo en noviembre. Y pues somos ahí los también socios estratégicos de esta feria. Entonces, antes de pues ya despedirnos, Kira, perdón sí, que me meta. Sí. Nada más me olvidé aplicar la encuesta de satisfacción. Aquí la tengo. Sí, eso ahorita, exactamente, ahorita justo iba a eso. Muy bien, Juan Pablo, gracias por estar pendiente en cada minuto. Si me puedes hacer el favor de correr la encuesta de satisfacción, porque antes que se vayan, por favor, llenen esa encuesta. Siempre es muy útil para nosotros en tener su retroalimentación. Nos tardamos un poquito, unos 10 minutos más de lo esperado, pero este tema pues es un foro completo de 2-3 días, ¿no? Se podría hacer jornadas de ese tema. Esperamos que hemos dejado pues, un buen ABC de cómo implementar eficiencia energética en la empresa, en la industria y en el sector comercial. Y con eso, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros.